Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Esperamos su apoyo de 1000 me gusta para nuestro vídeo. Varán se vuelve loco con las palabras de Zebair. Hassan estuvo a punto de ser castigado. Pero todo cambia. Varán dice que Zebair no habría llamado si no estuviera seguro. Frat llama a la prisión para confirmarlo. Todo está al revés. Ayudaré a Cevdet Pervin. Pero él dice que te mantengas alejado de mi familia. Varán aumenta la seguridad tanto en la casa de verano como en la mansión. Varán se da cuenta de que Dylan no está en la habitación. Mientras tanto, Dylan está con Miran. Varán llega a Dylan. Dice que no ocultes tus sentimientos y que no emprendas nada solo. Lo llevaremos juntos. Dice nuestras cargas como siempre. Lo resolveremos juntos. Dice que somos un buen dúo. Dylan dice que no nos rendiremos. Siempre encontramos una solución. Dice que lo encontraremos de nuevo. Varán la apoya diciendo, esta es mi esposa. Varán dice que haremos todo lo posible para que nuestro hijo crezca en paz. Gul y Azade hablan de la cena. Sin embargo, Gul siente náuseas. Gul dice que deberíamos hacerlo con aceite de oliva. Dice que mi estómago no está nada bien. Por supuesto que será libre, dice. Sin embargo, bajo su bigote sonríe. Cuando Zebrille regresa a casa, está muy triste. Se pregunta si esto es una prueba o una encrucijada. Mientras Gul está en la sala de estar, Frat se acerca a ella. Le dice a Frat Gul, te veo diferente y más hermosa estos días. Rose, no me siento nada bien. Dice que ni siquiera quiere mirarse en el espejo. Varán llega a la casa de verano. Mientras tanto, llaman los hombres de Zebair. Le dice al abogado que Varán vino a la casa de verano. La orden de Zebair Bey es muy clara, afirma. Dice Ataque. Cuando llega Akif, los hombres se retiran. Dice que vine a llevarme a Akif Hassan. Mientras Akif sale con Hassan, Hassan lo amenaza. Los hombres llaman al abogado. Dice que Akif se llevó a Hassan. El abogado le indica que dé un paso atrás. Habla con Kenan sobre su esposa Zebrille. Azade Gul y Dylan hablan de lo sucedido. Dylan, aunque nos cansemos, no seremos derrotados. Varán dice que no puede encontrar la ubicación de Hassan. Akif dice que mantiene su ubicación en secreto. Dylan pregunta si deberías hacerle una prueba a Gul. Gul dice que nunca pensé así porque perdí la esperanza. Cevdet regresa a casa. Ve que Zebrille no se encuentra muy bien. Sin embargo, Zebrille no le dice nada a Cevdet. Dylan llega a la habitación con Miran. Varán y Dylan deciden volver a examinar los archivos. Dylan pone a dormir a Miran y examina los archivos con Varán. Sin embargo, no puede encontrar nada en los archivos. La moral de Varán desciende mucho. Dylan dice que no nos defrauden. Dice que somos un buen dúo. Varán cuenta lo feliz que está con la existencia de Dylan. A la mañana siguiente, Dylan prepara el desayuno y se acuesta. Mientras tanto, Frat llama a Varán. Dice que el dueño de la empresa de viajes murió hace un mes. El abogado viene a encontrarse con Zebair. El abogado dice que Akif se llevó a Hassan. Zebair dice que si hubieras cogido a Hassan ahora, Varán sería el que estaría enojado ahora mismo, no yo. Luego le pregunta al abogado cómo va el plan que hicimos para Dylan. Veamos qué hará Varán cuando vea lo que pasó. Varán dice que fijemos otra fecha para el picnic. Dice que tendrá algunas reuniones. Dylan dice que quiere caminar un poco. Después de comprar, quiere sentarse en la playa y tomar té. Se está siguiendo en este momento. Nos enteramos de que la persona que lo sigue es Varán. Dylan, nos has estado siguiendo desde que salimos de casa. Quería estar libre por unas horas. Pero no lo permitiste. Dice que nunca he salido sola desde que nos casamos. Gul llega a Frat. Él le dice, hace un tiempo que siento náuseas, podría haber otra razón para esto. Frat de repente se emociona. Rosa, cálmate. Podría suceder.
Dice que es una posibilidad. Frat dice entonces averigüemos inmediatamente si es posible o real. Frat corre para hacerse una prueba. Dylan cuenta lo que hizo durante el día. Yo fui al mercado. Dice que le compré ropa a Miran, un bolígrafo para ti y un libro para mí. Dice que compró chocolate con naranja. Dylan dice que solo quería respirar un poco. Cuando Baran regresa a casa, le cuenta a Kudret sobre Dylan. Pregunta dónde está Kudret Dylan. Dice junto a Miran Aga. Kudret explica que Miran es más valioso que un niño. Dice que la vida llegó a la mansión con él. Dylan salió de la ducha. Baran cuida de Dylan. Él le pregunta cómo está. Dylan dice que lamento haberte preocupado. Baran, no es necesario, estamos experimentando estos problemas juntos. Eres tú quien dice perdonar. Dice que es porque te hice experimentar esto. Luego le da a Baran un chaleco. Él pregunta, ¿lo usarás? Baran pregunta por qué. Dylan responde, sorpresa. Dice que nos espere junto a la piscina. Dice que es una sorpresa. Dylan le da de comer a Miran y le dice que yo también iré. Cuando Baran sale de la habitación, Dylan viste un traje con chaleco como Baran. Por supuesto, la bebé Miran también viste así. Están en la piscina como Maa y miran a. Dylan había planeado un pequeño picnic. Sin embargo, el juego de Zebair saldrá de canasta. Dylan gritará. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.